en general vamos a encontrar en la construcción. Columnas que forman parte de marcos y columnas que se encuentran aisladas. ¿Qué decimos con columnas aisladas? Bueno, a veces queremos soportar a lo mejor una cubierta en la que por condiciones de espacio, por condiciones de arquitectónicas, pues nada más nos permitan colocar un elemento vertical. Es ahí cuando nosotros decimos que tenemos únicamente un elemento, está solito, no forma parte de un marco. Implica que en la parte superior pues tiene un apoyo, que no está conectado a otras traves, porque si estuviese conectado a traves o a incluso a alguna armadura, pues ya forma parte de un marco. Entonces, vamos a tener en este segundo ejemplo el caso de una columna aislada, pero en la cual no nos preguntan cuál es la resistencia del elemento, porque no nos van a dar una sección a revisar. Ahora es el caso contrario. ¿Qué pasa si ahora yo tengo las condiciones iniciales de mi proyecto y voy a proponer una sección que resista a las cargas a las cuales está sujeta? Evidentemente, estas cargas a las cuales están sujetas vienen del análisis estructural, y ese análisis estructural pues viene desde su análisis de cargas. Entonces vamos a hacer este ejemplo que toma consideraciones distintas a la anterior, pero que si nosotros juntamos los dos, pues podemos tener un procedimiento completo y muy general para cualquier caso, ¿ok? Entonces tenemos aquí una columna, nos dicen que verifiquemos la columna que tenemos en la figura. Cuando nosotros tenemos figuras, siempre es importante que identifiquemos qué datos adicionales nos dan, además de lo que está en el texto, además de lo que está en otro gráfico, como este caso nos dan dos gráficos. Es importante que identifiquemos qué datos adicionales tenemos en nuestros gráficos. Nos dice que tenemos que proponer una sección IR, aquí ya no hay pierde, ya nos dice que es una sección laminada de un perfil I y que sea adecuada para resistir las acciones actuantes. Para ello nos pide que consideremos un acero estructural a 572 grados 50. ¿Qué vemos en nuestra figura? Permítanme un segundo. Con esos datos nosotros ya podemos empezar a realizar la revisión de nuestro elemento. ¿Qué datos observamos en esta figura? Nos dice que tenemos una carga con un subíndice D de 125 toneladas y una carga P con un subíndice L de 175 toneladas. ¿Qué significan estos subíndices D y L? Bueno, están referidos a los nombres en inglés, dead lift, carga muerta y carga viva respectivamente. Esos son datos que nos dan y que nosotros tenemos que identificar. Tenemos la carga axial de compresión únicamente y está dividida en carga muerta y carga viva, que es como generalmente nosotros tenemos los resultados de nuestros análisis, ¿verdad? Divididos en la parte de permanente y de variable. Nos dice que tiene una longitud de 5.40 metros en total, pero que a la mitad de nuestro claro, de esa longitud, en el eje débil, que nosotros sabemos es el eje Y, está un arrastramiento. ¿Qué implica eso? Que nosotros le vamos a dar un soporte lateral, una rigidez en la dirección del eje más débil. Y nos dice que pues tenemos una columna IR o W, como ya vimos en el ejemplo anterior, de la cual pues nos tenemos que proponer estas propiedades. Necesitamos el peralte y el peso para identificarlo con un perfil de tipo comercial. Por otro lado, vemos las condiciones de apoyo. ¿Qué apoyo tenemos en la parte inferior? Tenemos una articulación y en la parte superior tenemos un carrito que nos establece la manera en la que nosotros no tenemos, más bien tenemos impedido o permitido el movimiento, porque está colocado en forma horizontal. Con eso ya podemos empezar a hacer nuestra revisión. Recordamos que la finalidad de que nosotros revisemos un perfil a compresión es que identifiquemos si el elemento se trata de un elemento intermedio o si se trata de un elemento largo. No podemos tener nuevamente una columna corta porque ya vimos la longitud que tiene, entonces no podemos tener un elemento que corresponda a un elemento corto. Para ello, pues vamos a ver que todo el diseño de nuestra columna está enfocado en la relación de esbeltez. La relación de esbeltez se vuelve
ese factor importante que nos define el comportamiento de la columna. Como nosotros vamos a proponer una sección, es conveniente que establezcamos cómo queremos que falle. En nuestra gráfica dijimos que nos conviene que falle dentro del rango inelástico, en la parte donde tenemos un elemento intermedio. No nos conviene que falle en el rango elástico, ¿por qué? Porque la resistencia pues ya bajó considerablemente. Para que tuviésemos una resistencia buena, pues tendríamos que considerar un perfil bastante grande, bastante fuerte. Lo que nos conviene es que nuestro elemento pues falle dentro del rango inelástico siendo un elemento intermedio. Entonces para ello pues tenemos este límite del 4.71 de raíz de E entre F y, que es con el que comparamos nuestra relación de esbeltez, que nos indica hacia dónde nos movemos, si en el rango inelástico o en el rango elástico. ¿Qué hacemos entonces? Nosotros proponemos que la columna falle como una columna intermedia, de tal manera que a partir de la relación de esbeltez, yo digo que me tengo que quedar como máximo en el límite de 113.4, que es el valor que corresponde a las características del material que voy a proponer. Es el mismo que utilizamos para el ejemplo anterior. Y de aquí, lo que a mí me interesa entonces es proponer la sección. ¿Qué valor es el que corresponde a la sección? El valor que corresponde a la sección es el radio de la misma. Entonces, despejo el radio y voy a empezar a jugar con ese valor. Tengo entonces la idea o la propuesta de que la columna falle como una columna intermedia. Entonces, con eso ya puedo calcular el radio mínimo de mi sección, pero para poder calcular mi relación de esbeltez me falta únicamente el factor K. Como en este caso se trata de una columna aislada, yo puedo hacer uso de los valores teóricos que me marca el manual de Gerdau-Corsa, en el cual me establece que a partir del tipo de conexiones que yo tengo en los extremos de mi columna aislada, puedo usar un valor de K de diseño recomendado. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues únicamente identificar el caso que corresponde al tipo de columna que yo voy a revisar. Tengo en la parte inferior una articulación y en la parte superior también lo podría considerar como una articulación porque tiene impedido el movimiento en la dirección, en este caso, horizontal. Entonces, yo puedo decir que este caso corresponde al número 4, tengo una articulación en la parte inferior, tengo una articulación en la parte superior y el valor recomendado de diseño de K es de 1. Ya tendría entonces los valores correspondientes a K y a L para calcular un radio de giro mínimo para mi sección. Ahora, como yo voy a revisar siempre lo que pasa en las dos direcciones, me acuerdo que a mí en el ejemplo me dicen que tiene una longitud total de 5.40 metros, pero que en la dirección del eje débil tenemos un arrastramiento. Eso significa que le estoy cambiando la longitud efectiva a mi elemento en la dirección del eje débil Y. Por lo tanto, cuando calcule los radios de giro que voy a proponer para mi perfil, pues la longitud para X va a ser diferente que la longitud para Y. En el caso de la longitud de X, voy a considerar el total de la longitud de mi columna, mientras que para el caso de Y voy a considerar pues la que sobra, ¿verdad? La que queda de esta relación de colocar este soporte lateral en mi elemento vertical. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo tuviese un arrastramiento a los 3/4 de mi columna? Tendría que tomar la longitud crítica, la que sea mayor para calcular esta relación de esbeltez. Aquí no hay problema porque está colocado a la mitad, entonces la longitud en el eje Y es únicamente la mitad de esos 5.40 metros. Calculo entonces los radios de giro necesarios para que mi columna falle como un elemento intermedio, tanto en la dirección X como en la dirección Y. Les decía, siempre el proceso de diseño es iterativo. Entonces, aquí, pues este proceso yo ya lo hice en una hoja de cálculo en la cual, pues revisé varios perfiles que cumplieran con estos radios mínimos que yo requiero para poder cumplir con esa condición.
De tal manera que pues aquí ya nada más les presento el resultado de aquel perfil que cumple, no nada más con esos requerimientos de radios de giro, sino que cumple ya con la resistencia necesaria para soportar las cargas que me están pidiendo. Entonces entramos a las tablas de perfiles del manual IMCA en la quinta edición, sexta edición o incluso una anterior o incluso de otro manual y proponemos un perfil de 12 pulgadas por 129.5 kilogramos metro. Entramos y revisamos los radios de giro que son mayores a los que tengo aquí. Si ustedes se fijan, son mucho mayores. Tengo en X 4.76 y llego a uno de 13.7. Tengo en Y 2.38 y llego a uno de 7.8. Esta diferencia tan grande, les digo, se debe a que pues ya revisé varios perfiles y este es el que concluimos corresponde al que cumple correctamente con esa capacidad de carga necesaria. Tenemos el área, tenemos todos los datos de mi perfil, todos los datos geométricos y ahora sí puedo calcular la relación de esbeltez. Nuevamente lo calculo para las dos direcciones. Y aquí, como vemos, tenemos en dirección X una relación de esbeltez de 39.41, mientras que en Y tenemos una relación de esbeltez de 34.6. En el ejemplo anterior decíamos que el eje Y era el eje débil y ahí íbamos a tener la situación crítica. Pero aquí, por la restricción lateral que le estamos dando a ese eje, hacemos que el eje X se vuelva el eje crítico. Entonces, siempre tenemos que revisar qué es lo que pasa en las dos direcciones para establecer cuál de las dos relaciones de esbeltez es la que va a regir el diseño de la columna. En este caso, la que lo va a regir es la de la dirección X. Y prácticamente de ahí para adelante, pues es exactamente lo mismo. Voy a calcular pandeo local, pandeo por flexión y pandeo por flexotorsión. ¿Por qué? Porque ya sé qué perfil es el que estoy revisando. Entonces, sin problema, voy a hacer la revisión del elemento. Vamos a calcular primero el castigo. Vamos a ver si este elemento es un elemento que se pandea localmente en sus patines y en su alma. Entramos nuevamente a la tabla B41A, nuevamente aplica el caso 1 de la tabla, verificamos el límite para identificar si este elemento se pandea o no, nos da de 13.48 y calculamos mi relación de esbeltez de ancho-espesor de patines. Recordamos que cuando revisamos el patín, pues nada más revisamos esta ala que queda suelta de nuestro elemento. Por lo tanto, es el ancho del patín, o más bien la mitad del ancho del patín entre su espesor. Por eso aquí nos queda BF entre 2 veces TF y nos da de 7.5. Inmediatamente vemos que ese valor de 7.5 es menor que 13.48. Entonces está por debajo del 0.56. Perdón, ese valor de 7.5 está por debajo del 13.48, que es 0.56 de E entre F y Y. Entonces, nuevamente no tenemos castigo en este elemento por la parte de los patines. No hay un elemento esbelto en cuanto a los elementos no atizados. Revisamos ahora para los elementos atizados. Otra vez tenemos el límite. Ahora, como estamos en otro elemento, tenemos que revisar en la tabla cuál caso corresponde. Ahora para el alma aplica el caso 12 de la tabla B41A de perfiles laminados. Entonces calculamos nuevamente el límite correspondiente y es de 35.89. Calculamos la relación de esbeltez del alma y revisamos en dónde nos encontramos. Estamos por debajo del 35.89, que es 18.9, está por debajo. QA es igual a 1. Nuevamente tenemos que el alma de nuestro perfil no se considera una sección esbelta. Quiere decir que esta no va a ser susceptible a pandearse. Por lo tanto, no es necesario que castiguemos nuestras resistencias a flexión y a flexotorsión. Las vamos a dejar así porque no tienen ningún problema por pandeo local. Entonces ya tenemos nuestro factor de reducción por pandeo local, que es 1, no hay castigo.
Si hubiese un castigo, aquí nos daría, por ejemplo, punto 9, punto 97, punto 8, valores menores a la unidad que nos indicarían que tendríamos que bajar las resistencias. Aquí no. Vamos a hacer la comparación de la resistencia de diseño tanto por factores de carga como por resistencias permisibles. Lo vamos a hacer con los dos métodos porque en este caso no nos está dando una carga de diseño, nos está dando la carga actuante. Esa carga actuante nos permite hacer la revisión por estos dos métodos. En el caso del ejemplo anterior, vamos a obtener la resistencia por los dos métodos, pero no la vamos a comparar con ninguna carga. Aquí sí nos dan una carga actuante. Entonces vamos a ver cómo calculamos las resistencias nominales para cada caso. En el caso del diseño por resistencias permisibles, lo que utilizamos es un factor de seguridad omega, que para el caso de elementos a compresión vale 1.67. Y vamos a obtener la comparación de la carga actuante, que implica no factorizar esta carga, solamente sumar las cargas como están actuando en nuestro elemento, y tienen que ser menor o igual a mi resistencia nominal entre ese factor de seguridad. Por otro lado, para el diseño de factores de carga y resistencia, nosotros vamos a comparar ahora la carga que va a estar factorizada y la vamos a comparar con la resistencia que también vamos a factorizar. Entonces vamos a ver cómo aplicamos estas dos expresiones para flexión y flexotorsión. Dijimos que cuando calculamos la revisión de pandeo por flexión, pues tenemos que calcular primero este esfuerzo de Euler, donde no tenemos problema de calcularlo porque ya tenemos nuestra relación de esbeltez de la columna. Entonces lo único que queremos es, a partir de ese esfuerzo de Euler, identificar en qué límite nos encontramos y con ese calculamos el esfuerzo crítico. Ya tenemos el esfuerzo crítico y con ese valor calculamos la resistencia nominal. Aquí no la vamos a factorizar inmediatamente. ¿Por qué no? Porque vamos a aplicar los dos criterios. Ya que tengo la resistencia nominal, pues la voy a revisar por resistencia permisible, que es únicamente esa resistencia nominal entre el valor de omega. Y también la voy a revisar por factores de carga y resistencia, que implica que yo haga esta revisión de factores de carga y resistencia. Bueno, estos factores de carga son los que marca el AISC, es de 1.2 para carga muerta y 1.6 para carga viva, pero nosotros ya en nuestros diseños que van a revisar ustedes van a utilizar los factores de carga que vienen marcados en el reglamento de construcciones y que ya hemos utilizado para ejemplos pasados. Con eso, entonces calculamos nuestra carga última y esa carga última la vamos a comparar con la resistencia nominal obtenida por factores de carga y resistencia. Y aquí tenemos un perfil adecuado por flexión. Hacemos lo mismo para la comparación de esa resistencia nominal ahora por resistencia permisible. Cuando nosotros comparamos esa resistencia permisible, no vamos a factorizar nuestra carga, solamente vamos a sumar carga muerta con carga viva y la comparamos con la resistencia nominal a flexión, así con su factor omega, y tenemos un perfil que también es adecuado por flexión. Entonces, revisando por flexión, tenemos que el perfil es adecuado cuando revisamos con el método o con el criterio de factores de carga y resistencia, y también es adecuado cuando revisamos por los factores, por resistencias permisibles. Pero ahora nos falta revisar el pandeo por flexotorsión. Para el pandeo por flexotorsión, vamos a calcular primero el esfuerzo de Euler. Comparamos con el límite del 0.44 de Fayet y obtenemos el esfuerzo crítico y por consiguiente la resistencia nominal. Aplicamos factores de acuerdo a cada criterio y obtenemos la comparación con las cargas actuantes. Entonces, tenemos nuestro esfuerzo de Euler para secciones de simetría doble. Como les he dicho, esta ecuación va a cambiar
para diferentes perfiles que nosotros estemos utilizando. Suponiendo que aquí tenemos otro perfil y cambiamos la ecuación, tenemos el esfuerzo crítico. Comparamos con el límite correspondiente e identificamos en qué rango nos encontramos para calcular el esfuerzo crítico. Con ese esfuerzo crítico ya podemos calcular la resistencia nominal. Calculamos la resistencia nominal tanto por factores de resistencia como por resistencias permisibles. Y una vez que tenemos esas dos resistencias, las podemos comparar. Si nosotros comparamos por factores de carga y resistencia, decíamos que tenemos que factorizar nuestra carga. Comparamos con la resistencia nominal factorizada y obtenemos un perfil adecuado por flexotorsión y por diseño de factores de carga y resistencia. Pero ahora, si nosotros comparamos esta resistencia nominal dividida entre nuestro factor de seguridad, que es aplicando el método de resistencias permisibles, comparamos con nuestra carga. Aquí está mal, esta no es carga última, esta es la carga nada más. Aquí está mal, resistencia nominal entre omega, aquí me equivoqué, es esta. Aquí estaba mal escrito. Tenemos que comparar la carga actuante con la resistencia nominal entre el factor de seguridad 1.67. Vemos que tenemos un perfil que no cumple por flexotorsión y revisando ahora por resistencias permisibles. ¿Qué pasa cuando yo tengo este resultado, chicos? ¿Qué puedo concluir? ¿Uso el perfil o no uso el perfil? ¿Ustedes qué dicen? A ver, yo sí. Yo también lo usaría. Entonces, aquí como conclusión, pues les puedo decir que bajo la revisión del diseño de factores de carga y resistencia, la columna que estamos revisando, el perfil que proponemos, sí cumple con los 3 estados límite que estamos revisando. Pero tenemos ahí un poquito de diferencia cuando hacemos la revisión por diseño de resistencias permisibles. Sin embargo, pues cuando nosotros hacemos esta comparación de los dos criterios y esta diferencia que encontramos está en un 4%, pues podemos decir que sin problema aceptaríamos ese diseño. Ya siendo más estrictos, pues tenemos que hacer que pase por la revisión de los cuatro, de las 4 etapas, ¿no? Pero aquí tenemos una diferencia muy pequeñita. Tenemos 300 contra 288, evidentemente es mucho menor que el 4%. Entonces, aquí ya queda a criterio personal que ustedes decidan utilizar o no el perfil. Es ya en la práctica común, este criterio de resistencias permisibles ya casi se está dejando de lado. Por eso es que hacemos tanto énfasis los profesores en que ustedes aprendan a diseñar por factores de carga y resistencia. Ya es el criterio que se está estandarizando más. Incluso la norma ya hace más referencia a ese método, aunque queda siempre a revisión del estructurista, el criterio del estructurista, revisar por resistencias permisibles. Sin embargo, pues podemos dejarlo ya bajo criterio personal.